Carlos Chimal, escritor pero muy reconocido en diferentes ámbitos, lanza como que una botella al mar con esta novela, El Mercurio Volante, flamantísimo trabajo último o más reciente tuyo, Carlos. ¿Cuándo la escribiste? ¿Desde cuándo la trabajaste? Ya tengo como 8 años. Fueron muchos años de investigación, de ir viendo los pedacitos de historia que cada uno de los historiadores investiga y tratar de unirlos. Hay intersticios, hay resquicios donde el historiador no llega y otro historiador tampoco llega. Es ahí donde el novelista tiene un enorme campo muy fértil para poder especular qué pasó, en este caso en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, su relación con el personaje principal, que es Carlos de Sigüenza y Góngora, nieto de Luis de Góngora y Argote. Entonces él, criollo, nacido en México, él es el que primero reivindica la mexicanidad. Es en el siglo XVII, entre 1645 y 1700, cuando se fragua la mexicanidad, porque a los indios no les interesaba. Ellos estaban en el limbo, en esta cosa que no sabían qué eran después de la conquista, y los nuevos españoles, los viejos conquistadores se sentían conquistadores, y los nuevos que venían de España presionaban a estos criollos que se quedaron en medio. Entonces ellos buscaban una identidad y la logran gestando la nación mexicana. Hablamos del siglo... 17. Del 1600 al 700. 1645 nace Carlos de Sigüenza y Góngora y muere en 1700. Entonces, en esos años sucede esta novela. Sí, estaba leyendo hace poquito de casualidad a Enrique Krause a propósito de una colección de cuadros de castas que hay aquí en Monterrey. Y habla de eso, de que los mexicanos empiezan de una manera muy, muy caótica, ¿no? O sea, los mexicanos y la mexicanidad, en el sentido étnico, y me imagino que en el sentido cultural también habrá una capirotada o un caldo de cultivo muy especial, muy específico. Sí. ¿Cómo era, por ejemplo, la vida cotidiana? ¿De dónde abrevaste para ver a qué hora se levantaban, qué comían? Eso es lo más importante para una novela, porque todo lo demás está ahí, pero ¿qué comían? ¿Cómo comían? ¿Se lavaban los dientes? ¿Cómo se los lavaban? ¿Cómo se enjuagaban? ¿Cómo se vestían? Todo eso es muy importante y no hay mucho. Entonces hay que ir viendo todo, cada uno, especular, un poco como un detective, como Sherlock, ¿no? Como Sherlock Holmes, que empiezas a inferir, dices, bueno, esto es así, esto es así, quiere decir que muy bien, muy probablemente sucedió esto otro, ¿no? ¿Por qué los personajes tienen reacciones de tal o cual otra manera, ¿no? Su polémica con el padre Quino, por ejemplo, ¿no? Cuando el padre Quino era un oscurantista y pasa el cometa Halley, que en esa época se llamaba el Gran Cometa. Entonces hay augurios, hay malos augurios. Y Sigüenza no, Sigüenza ya es un hombre moderno que piensa que los cometas no traen malos augurios. En todo caso son fenómenos que hay que estudiar, que hay que observar. Y eso ya es una actitud más de astrónomo que de astrólogo. Entonces está todo ese mundo que está cambiando, que se está gestando. Él es el primero que, él escribía pronósticos, es decir, lunarios, donde se decía, a ver, hoy toca rezar 4 Padres Nuestros y hacerse unas ventosas y lacerarse y no sé qué para tal cosa. Bueno, él empieza a cambiar eso y ya no le interesa tanto el rezo, sino darles tips a los campesinos para cuándo sembrar, porque él ya observaba las estrellas con un telescopio. Cuándo sube la marea para que entre la carrera de Indias en el puerto de Veracruz. Cuándo deben sembrar, cuándo deben cosechar. Entonces, sus lunarios se empiezan a convertir más en periódicos de divulgación de la ciencia, poco a poco, ¿no? Pero empieza a desdeñar la astrología y ese mundo obscurantista, y por otro lado
tiene esa relación con Sor Juana que ella admira mucho, porque ella también quiere saber cosas nuevas. Me encontré un rinconcito en la feria bien simpático, muy padre, qué bueno que no nos habíamos ido. ¿Estos de quién son? ¿Tuyos? Ya te había visto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo habíamos platicado? ¿Alguna vez, a lo mejor allá en el Museo de Culturas Populares? No, De otra vida entonces. yo creo. A ver, ¿cuál me gusta a mí? Híjole, no me gusta ni uno, pero este podría comprarlo o cambiártelo. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Traigo ahorita, pero tengo muchos en mi casa. Oye, ¿es la historia de los Juegos del Hambre? Ah, sí, es el segundo libro tercero. ¿Y Es los que leíste todos? lo leyó mi hermana. Ah, hermanas, ¿tú eres? Mónica Chezarreta. Hola, Mónica. Hola, mucho gusto. Entonces traen los libros de las dos, Sí, cambian y toda la onda. sí, algo que nos gusten más. ¿Y se los cambian o los venden también? No, solo es intercambio. ¿Puro intercambio? Sí. Órale, qué padre. Mira ese que está, qué chido, whisky, licores para dummies. ¿De quién es este? ¿Ya se fue la señora? Va a cambiar. Tú los estás cuidando. Ajá, sí, sí me los dejó. El libro de consulta para todos, para que no andes batallando con que 20 años de alcohólico, no, que te mueras pronto. O sea, tómate una botella de whisky diaria y ya ahí quedas. A ver, vamos con esta muchacha. Hola, Hola. ¿estos son en inglés? ¿Los leíste? La mayoría no, los que están en inglés no. Venimos aquí a cambiarlos a ver si podemos conseguir algo que nos guste. ¿Compraste en el Rose, de ahí de McAllen o qué? No, pues son de que nos pedían para la escuela y así, pero pues no los leímos y queremos cambiarlos. ¿Y ya cambiaste alguno? Sí, ya conseguimos, pues soy el número 4, hija de muy hueso y estamos buscando más. Enséñalos. Enséñame. Pues no me acuerdo ni siquiera por cuáles los cambiamos, pero pues son unos que sí nos gustaban por otros que no queríamos, entonces está muy padre. No sabes de qué se trata, pero te lo... ¿De qué se trata? Porque pues este es uno de los que buscaba, entonces pues es algo muy padre porque los que cambié por este no me gustaban y este es el que yo quería. Ya hiciste tu business, ¿verdad? Y ya, está muy padre. Hija de humo y hueso. Sí, ¿No los muevas tanto? ¿Los está tomando? perdón. ¿De qué se trata ese? La verdad no sé, pero me llamó la atención la portada. Y lo ¿Te cambié. llamas? Fernanda. Historia de Historias reúne la obra de cuentos de Álvaro Uribe, que hasta el momento son 3 volúmenes y algunos huerfanitos que incluiste. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí dije bien? Sí. Reúne 3 volúmenes de cuentos, reúne 41 cuentos en total, 41 textos que están repartidos en 3 volúmenes. El primero de ellos es Topos, que reúne prosas muy breves, algunas apenas narrativas, pero en fin, cabe la definición de cuento, que se publicaron en 80. Luego El cuento de nunca acabar es el segundo volumen, este es de 1981, lo publicó La Veracruzana. Y luego el tercero se llama La linterna de los muertos, y este lo publicó el Fondo de Cultura Económica, primero en 88 y luego una versión corregida y aumentada en 2006. Y luego 3 cuentos que estaban huérfanos. La peculiaridad es que estos 3 libros son absolutamente inconseguibles. Entonces no se trata solo de repetir publicaciones que ya andaban por ahí, sino más bien de rescatar estos cuentos que estaban como sepultados de alguna manera en la dificultad de conseguir los libros anteriores. Aproveché desde luego para darles una peinadita, una acicalada. Y les, como decíamos, le puse 3 cuentos que tenía yo huérfanos. Desde 88, que se publicó el tercero de estos volúmenes, la primera edición, me pasé a la novela, brinqué y me dediqué a hacer 6 novelas. Entonces estaba yo como un poco alejado de los cuentos propiamente dichos y me da mucho gusto
volver ahora, recogerlos y añadir unos cuentos recientes. El último es de 2017, entonces hay material realmente muy reciente, apenas un año de escrito. Ayúdame, por favor. Mira, te quiero preguntar algo, a ver si me sale bien. Y ahora que los reencuentras, que los relees, te gustan. O sea, dices, qué bueno que los escribí con tal detenimiento que me enorgullecen aún, aunque hayan pasado 30 años. Bueno, es difícil. Yo en general no me releo. Entonces sí fue una experiencia un poco difícil, rara, insólita para mí, releer todos estos cuentos. Más que algunos tienen ya casi 40 años, incluso son 40 años de escribir cuentos. Y bueno, yo oscilé entre dos experiencias completamente extremas. La primera es decir, qué barbaridad, qué mal escribía yo, cómo me atrevo a rescatar estos cuentos. La segunda es decir, qué barbaridad, qué mal escribo yo ahora. Qué bien escribía ese joven que yo fui, yo no sé para qué estoy yo escribiendo si ya había escrito estos cuentos. Bueno, entre estas dos yo traté de situarme en un justo medio y no meterme demasiado con el joven que fui, aunque ese joven era yo. 40 años son muchos, han pasado muchas cosas en mi vida y en el mundo, como para que yo me sienta autorizado a, de alguna manera, descalificar a este joven que lo hizo con mucho entusiasmo y yo estoy seguro de que él hizo lo mejor que podía en ese momento. Entonces, bueno, no sé si se trate de que me guste a mí o no, se trate de que le guste a los lectores y está hecho con todo el cariño y todo el cuidado desde el principio. En ese sentido, no ha habido variación. Yo siempre fui muy cuidadoso con lo que estaba haciendo. Y el hecho de que haya solo 41 cuentos en casi 40 años da la impresión, bueno, o de que soy un flojonazo y no hice nada absolutamente, o de que cuido mucho y voy puliendo mucho lo que escribo, es lo segundo. Me tardo mucho en hacer las cosas desde el principio, desde el primer texto que hice. Entonces yo creo que sin sentirme como que ya soy Borges y me siento muy satisfecho de lo que hice, sí son cuentos que se dejan leer y que incluso yo me sorprendí con algunos de decir, caray, pues la verdad, para cómo ha evolucionado mi propia literatura, no andaba yo tan mal desde el principio, ya había alguien que tenía las mismas ideas que yo. Sí, bueno, mi primer maestro fue Borges y sigue siendo hasta la fecha. Hasta la fecha, en el cuarto donde escribo, el estudio, vamos a llamarlo pedantemente, hay un mueble que tiene un atril y en el atril hay una fotografía de Borges y yo cuando voy escribiendo le miro al viejo a ver si, y como no me dice que no porque está en la fotografía, pues yo sigo adelante, ¿verdad? Pero él es mi gran maestro. Luego, desde luego, siguiendo a Borges, Cortázar y Bioy Casares, ¿no? Son la trinidad de Buenos Aires, esos son mis maestros. Y en México, sin despreciar ni mucho menos, con toda mi admiración por Rulfo, pero yo apenas sí tengo un texto rulfiano en este libro, que lo hice como ejercicio de a ver qué podía yo sacarle a Juan Rulfo, pero no seguí por ahí, seguí más bien por Arreola, por supuesto. De Arreola fue discípulo, tuve la fortuna de tomar un curso con él en la universidad, un curso de cuento, y sobre todo de Tito Monterroso. Yo fui, ese sí, discípulo directo en un taller. Entonces, bueno, ese sería como mi universo más cercano en la lengua española. Si quieres ampliarlo un poco, a través de Borges llegué a Marcel Schwob, en francés. Bueno, desde luego Maupassant, no a través de Borges, por mi cuenta. Los relatos de los 3 cuentos de Flaubert fueron para mí absolutamente formativos. En inglés, Chesterton, Stevenson, serían los autores con los que yo me quedaría. Casi todos ellos, si te fijas, son autores que, aunque unos hayan hecho novelas o no, casi todos son autores que privilegiaron al cuento sobre la novela. Y eso fue mi primera formación. Yo también pensé en un primer momento que lo que yo iba a hacer era cuentos, y de preferencia cuentos de índole fantástica, como los de Borges o los de Cortázar o los de Arreola. ¿Esta novela qué número es tuya? Ya es la 9ª novela, 10ª novela, sí. Y combinas tu trabajo literario con el de divulgación, Un poco porque sí. tú también eres astrónomo. No, yo estudié un poco de química, pero gané la beca de Bellas Artes con Tito Monterroso en el año 74, a los 19 años, a los 20 años la disfruté. Y una gran cosa fue que era en la Capilla Alfonsina, cuando todavía la biblioteca completa de Alfonso Reyes estaba en la Ciudad de México. Entonces fue una maravilla. La Tiquis Reyes, la Alicia Reyes, su nieta, era quien nos apapachaba, nos daba un cafecito, unas galletitas.
vi los libros de don Alfonso ahí. Luego hice una cosa muy padre, el Fondo de Cultura Económica me pidió años después que un texto, una joya que escribió don Alfonso Reyes sobre Einstein, que la rescatara y le escribiera un prólogo. Entonces eso hice y está en la colección Tezontle. Entonces todas esas cosas, por supuesto, que me interesan mucho. Las ideas científicas, la imaginación científica es muy importante, vale mucho la pena recuperarla para la literatura. Es decir, a mí me interesa, más que la divulgación de la ciencia, la comprensión pública de la ciencia. Hay un compromiso social, político, digamos, de que la gente debe saber más sobre estos temas, pero a través de una buena historia, ¿no? Si es un libro de divulgación, más que hacer un libro de divulgación, hago un ensayo con tema, un ensayo literario con tema, ya sea el átomo, ya sea las galaxias, y varias de mis novelas tienen esos temas. Por ejemplo, tengo una novela que fue muy elogiada por el suplemento El Ángel del periódico Reforma, como la mejor novela del año 2000, que se llama Lengua de pájaros, publicada por Editorial Era, donde predigo la existencia de las redes sociales. O sea, varios años antes de que existiera el Facebook, el Twitter y todo eso, ahí hay unos personajes que en una novela fantástica como de ciencia ficción se van a través de una especie de Facebook y se fugan a otra realidad, ¿no? Y sucede en un futuro improbable. Creo que la imaginación, la ciencia ficción y la ficción científica, que es más este tipo de novelas, más realista, pero que tiene que ver un poco con la ciencia, pues tienen mucho que decir todavía. Uy, vaya que sí, y vaya que nos haces falta. Carlos Chimal, muchas gracias. Muchas gracias a ti, te agradezco mucho. Buenos días. Muchas gracias. Platícame un poco de qué se trata tu primer libro, Álvaro. Bueno, el primero, Topos, es un libro muy breve que se publicó como plaqueta. Debía ser un libro muy breve. Y lo que yo hice fue una serie de ejercicios. Se llama Topos porque están basados en un escritor alemán que se llama Günter Eich, que muy poca gente conoce. Yo tuve la fortuna de conocerlo porque un amigo mío es germanófilo y me enseñó, me tradujo los textos de este Günter Eich. Y Topos no es lo que uno creería, no se refiere al lugar, el topos, en el sentido griego, sino topos son los animales. Estos textos quieren ser qué le pasa al topo, que es un animal cegatón, en el momento en que sale a la superficie, ese momento de deslumbramiento. Pues. Estos son 15 textos de un deslumbramiento con el arte de la prosa. Lo que estoy haciendo son ejercicios para saber hasta dónde puedo llegar yo, por dónde puedo llevar yo a la prosa. Hay unos que son más narrativos, hay otros que son más reflexivos. Me han dicho que hay algunos que son poemas en prosa, yo no sé, yo no soy poeta, pero agradezco a quien quiera pensarlos así. Son textos en los que, digamos que el cuento son aproximaciones, todavía no son cuentos en sí, sino que es el camino que me llevó al cuento. Este es el primer libro. El segundo, El cuento de nunca acabar, desde el título ya se admite como un ejercicio de hacer cuentos, ¿no? Ahí son más de 20 textos, como 20 textos. También son breves, los primeros son brevísimos, los primeros no ocupan ni siquiera, muchas veces un solo párrafo. Estos ya no, estos ya ocupan de 1 a 10 páginas quizá, y en ellos ya hay un desarrollo propiamente cuentístico. Hay personajes, hay sobre todo hay situaciones y desenlaces sorpresivos. Todos ellos comparten el desenlace sorpresivo y muchas veces, fantástico, muchas veces hay un elemento sobrenatural que se insinúa o que de plano se declara en el cuento. Y el tercer libro ya son cuentos fantásticos hechos y derechos, son cada vez más largos. Ahora que yo los releí como si fuera otra persona, me doy cuenta que en ese tercer libro ya asoma el novelista que yo iba a ser después. Mis cuentos se van haciendo más complejos en el sentido de que hay más personajes, la circunstancia, la trama es más compleja e incluso son más extensos. Llega a haber alguno de casi 40 páginas que, bueno, habrá quien lo describa como una novela compacta, a mí no me molestaría que se viera así, pero ya se ve claramente que hay el ímpetu para hacer narraciones más largas, ¿no? Y esta sería la historia. Y los últimos, los tres huérfanos, curiosamente, como que retoman de las tres. Hay uno que se parece a los del primero, otro que se parece a los del segundo y otro que se parece a los del tercero, y no fue deliberado. Nunca
es muy difícil hablar de evolución para un escritor. Creo que es más fácil hablar de involución, la gente que acaba escribiendo peor de lo que escribía, pero en todo caso, la exploración de un género como el cuento, no evolucionas, nunca te sales de los elementos esenciales que tiene que tener el cuento, entre ellos la brevedad, la sorpresa del desenlace, la economía de palabras, la economía de personajes, están presentes en todos los 41 textos de este libro, ¿no? Sí, un tour de force, ¿verdad? Como los grandes nombres que mencionaste. Fíjate que el año pasado en la feria le pregunté a varios escritores jóvenes pues una idea muy mía. Qué bueno que a ti te la puedo hacer, que estás más, que estoy yo más cerca que estamos más cerca en la edad. El lector más joven, los lectores jóvenes que no tuvieron a Borges, a Cortázar, a Rulfo, a Arreola en la prepa a fuerza como nosotros, son menos exigentes. Las exigencias de los cuentistas nuevos, de la literatura más nueva, ¿te parece que andan por caminos diferentes, pero igual de exigentes que los que leímos al boom latinoamericano? Sí, yo creo que sí, porque de todos modos, bueno, muchos de ellos, para empezar, sí pueden no haber leído a Borges en la escuela, como nosotros nos lo pusieron, pero luego, necesariamente, si estás en el arte del cuento, tarde o temprano vas a llegar a Borges y a Cortázar, aunque sea como curiosidad arqueológica, pero vas a pasar por ahí. Y luego, de todos modos, aunque ellos no lo sepan, lo están leyendo en autores como yo, o más jóvenes que yo, que sí leímos a Borges y que de alguna manera absorbimos. Yo creo que sí hay una continuidad, no creo que haya menor exigencia, sobre todo no creo... Es difícil hablar por los lectores porque los lectores, su número es infinito y lectores potenciales somos todos, ¿no? Es más fácil hablar de autores y no creo que los autores hayan perdido exigencia a la hora de escribir, rigor, para nada. Yo creo que cualquiera que se aventura en el cuento sabe que hay que ser cuidadosísimo porque en el cuento los defectos se notan muchísimo. Una novela con defectos, El Quijote tiene defectos, pues, para acabar pronto. Las novelas casi exigen los defectos, tienen que ser un poquito imperfectas para que tú puedas manejar un libro así. En cambio, un cuento no. Un cuento es muy difícil aceptar eso y cualquiera que se lance a escribir un cuento, influido por quien sea, lo va a hacer con ese temor de que es obvio, cada vez que metes la pata se nota muchísimo. Muy bien. Historia de historias, la narrativa completa de Álvaro Uribe, un libro bellísimo de Malpaso, donde quiera usted lo encuentra. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti. Mira, hay varios de Paulo Coelho. ¿Tú te llamas? Valeria. Hola Valeria, ¿vienes sola? No, con mi mamá. Ahí está. Sí. ¿Y todos son tuyos? Sí, bueno, ahorita he cambiado el de Paulo Coelho y el de Aristóteles. Estos dos me llegaron nuevos. Lo cambiaste por otro. O sea, este me lo dieron y cambié otro. Pues este ya no lo dejes aquí, este te lo vas a llevar. No, sí, nada más lo tengo aquí para que se vea bien. Sí. Si te lo piden, vas a decir, sí, también te lo cambio. Pues sí, porque ando buscando poesía. Poesía. Sí. Algo de Mario Benedetti. Ah, muy bien. Oye, qué padre. Bueno, pues ya se acabó Taller Abierto. Cuando no haya feria del libro, siempre puede usted acercarse ahí a la librería Cerda, ¿verdad? Ahí hay Guerrero y Washington, hay muchos libros usados. Qué buen ejercicio, ¿verdad, señora? Qué padre que la gente se intercambie libros. Sí, eso es algo muy bonito porque vemos otras lecturas y ya la cambiamos por los que ya leímos, ¿verdad? Y un libro fácil aguanta unos 3 lectores de perdido. Sí, claro que sí, los libros siempre se deben de cuidar muy bien. ¿Y dónde más hay intercambio de libros normalmente? Sinceramente, ¿Tú sabes? solo conozco aquí, la verdad. ¿Tú sabes? Mande. ¿Dónde más se intercambian libros? No, en las librerías a veces se hace también, pero es muy raro los casos. Ok, bueno, ya nos fuimos. Vivan los libros, de ese tiempo para escribir, para leer. Y si puede escribir un libro, mejor. Luego da autógrafos aquí, se hace famoso. Y lo invitan a otras ferias. Adiós, mi compadre Hernán Rojas, un héroe que anduvo aquí toda la feria, todos los días. Necesita un buen masaje.
Hasta la próxima.